Buenas tardes, estimado profesor y compañeros. El día de hoy vamos a realizar un análisis sobre la importancia de los tejidos y los fluidos biológicos para una investigación criminal. Empezaremos por decir que tales fluidos y tejidos son de vital importancia en una investigación judicial porque nos permitirán una serie de cosas que nos acercarán al esclarecimiento de los hechos allí ocurridos. Por ejemplo, nos puede permitir identificar a víctimas y posibles sospechosos. Esto mediante la realización de análisis de ADN para generar perfiles y así poder identificar a las personas de interés. Y además nos puede permitir generar una recreación de los hechos ocurridos en la escena de tal delito. Pero, ¿qué es una evidencia de origen biológico? Una evidencia de origen biológico es todo aquel indicio biológico que podamos encontrar en la escena de un suceso de este tipo. Pero son de principal interés, por ejemplo, la sangre, el semen, la saliva, los restos óseos. ¿Por qué estos? Porque cada uno de ellos es rico en contenido de ADN que permite la realización del estudio para la comparación de marcadores genéticos que nos permitan identificar personas. Ahora, ¿por qué es importante mantener la integridad de los indicios biológicos? La integridad de los indicios biológicos es determinante en una investigación judicial, puesto que si se compromete la integridad de estos indicios, podríamos arruinar un caso y nunca llegar a una solución y no permitir el acceso a justicia a víctimas y sus familiares. Pero, ¿qué factores pueden comprometer los indicios biológicos? Pues factores ambientales, como por ejemplo la exposición a ambientes adversos, a las altas temperaturas, a la humedad, lluvia y otras que pueden degradar o eliminar los indicios biológicos, o la exposición a contaminantes que pueden ser de origen químico o biológico. ¿Por qué es relevante garantizar la integridad de los indicios? Bueno, es relevante porque la adecuada preservación de estos indicios nos permitirá obtener resultados más precisos a la hora de realizar análisis en el laboratorio. ¿Y por qué más precisos? Porque un indicio contaminado, por ejemplo, saliva con tierra, se vuelve de difícil estudio. Otra cosa que podría complicar es la sangre expuesta a altas temperaturas, puesto que el ADN se degrada rápidamente y al final no podríamos generar ese comparador de marcadores genéticos que nos permitan identificar a la persona víctima o a la persona sospechosa de haber cometido tal crimen. De ahí importante la adecuada preservación y la adecuada recolección y almacenamiento de los indicios biológicos. Con esto, con el manejo de indicios biológicos, es importante hacer mención de los principios de bioseguridad. ¿Y por qué es importante mencionar los principios de bioseguridad? Bueno, empezaremos por definir qué son principios de bioseguridad. Los principios de bioseguridad hacen referencia a todas las medidas destinadas a proteger, número uno, la salud del personal criminalista forense que interviene en una escena del crimen. Y dos, la aplicación correcta de los principios de bioseguridad nos permitirá evitar la contaminación de los indicios en escena. Pero ¿por qué debemos protegernos de los, debemos de
aplicar estas medidas de bioseguridad? Bueno, porque los indicios biológicos pueden transmitir algunas enfermedades como por ejemplo VIH, VIH-Sida, hepatitis tipo B o tuberculosis. Y para prevenir este tipo de cosas hay precauciones básicas que debe tomar el equipo interviniente en una escena del crimen. El uso del equipo de protección adecuado, guantes, mascarilla, traje, el manejo cuidadoso de los elementos punzocortantes, pinzas, bisturís, tijeras, otros, el uso de soluciones desinfectantes, la descontaminación, el desecho adecuado de manera segura de las herramientas y otras cosas utilizadas en la recolección y manejo de la escena, y una descontaminación y limpieza adecuados posterior a la atención de una escena de este tipo. Todo esto es importante porque evita los riesgos de salud para el personal y además preserva la evidencia, que es de suma importancia para los adecuados análisis en el laboratorio. Seguidamente veremos los patrones de mancha de sangre. ¿Qué son los patrones de mancha de sangre? Bueno, los patrones de mancha de sangre es aquel patrón resultado del desplazamiento de la sangre producto de la aplicación de una fuerza externa. Las características generales, la forma, el tamaño y la distribución dependen de algunos factores como fuerza, velocidad y la superficie de impacto de la mancha de sangre. Las más características de estas y de mayor utilización en investigaciones criminales se podría decir que son las manchas por proyección, por goteo pasivo, por transferencia, las manchas por presión arterial, aspersión y aspersión. Las manchas por proyección se producen por la fuerza que se aplica a la fuente de sangre. Por ejemplo, los golpes. Cuando se da un golpe a una víctima y esta sangra, la fuerza y velocidad aplicada a ese golpe generará una mancha o generará la expulsión de alguna cantidad de sangre que va a salir a una velocidad determinada y va a impactar contra una superficie, generando un patrón particular. El goteo pasivo es aquel que se da únicamente por gravedad, ¿verdad? Una vez herida la víctima, el desangramiento se da por simple gravedad. Después podríamos decir la aspersión, que es aquel rocío que se produce una vez herida la víctima. Por movimientos bruscos de esta genera aspersión. Y el de presión arterial, que es aquel característico chorro de sangre producto de la misma presión arterial del cuerpo y que deja marcas particulares en las superficies. Bien, por último podemos concluir sobre lo antes visto que los indicios biológicos son determinantes para la identificación de personas mediante los análisis de ADN. Su adecuado tratamiento será clave para la obtención de resultados fiables que permitan el acceso a la justicia a las víctimas y sus familiares, o para exonerar a personas que sean acusadas injustamente de la comisión de algún crimen. Por otro lado, las medidas de bioseguridad son de vital importancia en la atención de escenas de crimen donde hay manejo de fluidos o residuos biológicos, ya que su importancia se dirige en dos líneas. Lo primero es la protección del personal interviniente para que no vayan a contaminarse con alguna enfermedad transmitida por este tipo de fluidos o residuos. Y dos, el adecuado manejo, preservación y secuestro y embalaje de tal evidencia que permita el mejor resultado en el laboratorio. Y por último, el adecuado tratamiento y análisis de los patrones de sangre facilitará la recreación de los hechos ocurridos en la escena del crimen, lo que permitirá tener una visión
de lo que en realidad sucedió en ese hecho y permitirá compararlo con los testimonios de los testigos o los sospechosos. Esa recreación de la escena a partir de los patrones de sangre nos permitirá confirmar o refutar algunos de estos testimonios. Así las cosas, es esto la información que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero haya sido de su agrado y enriquecedora para todos nosotros. Muchas gracias, buenas tardes.